Bienvenidos ocultistas de la noche a Espejo Oculto, el podcast donde exploramos lo que no se ve o lo que no quiere ser visto. Si estás escuchando esto, prepárate, pues hoy vamos a abrir la puerta de lo que no debería abrirse. Hoy vamos a hablar de casas embrujadas. Literalmente, tocar y abrir una de estas puertas puede ser aterrador. Y bueno, antes de comenzar, queremos agradecer a todos los mensajes, los comentarios, las teorías, que se hayan suscrito a YouTube, el que compartan los videos, que los vean. Y pues también el día de hoy queremos agradecer a Erinet Art. Aquí nos regaló una plantita, una calaverita. Muchas gracias, Erinet, de verdad. Y por aquí va a aparecer eh, una, una imagen de sus redes sociales, de su Facebook, por si le quieren encargar algún diseño. No necesariamente hace calaveras, hace otros diseños más. Y además, pues obviamente estamos dando vida a través de esta plantita. Y también, Dani, amigos ocultistas de Espejo Oculto, queremos agradecer a dos personas, unos amigos muy queridos también del canal, a Miguel Ángel Cano y Gloria Fernández, quienes nos regalaron estos, que ven acá, estos pendones que dicen In the Dark of The Night. ¿No? Entonces están aquí también ya siendo parte de la decoración. Y bueno, si ustedes también quieren regalarnos algo así para que aparezca dentro de nuestra mesa de trabajo de Espejo Oculto, pues lo vamos a recibir con mucho cariño y también así serán mencionados y obviamente pues también será parte de Espejo Oculto, así como sus comentarios, sus suscripciones, sus visualizaciones y que también nos escriban por WhatsApp. Ya por ahí también quiero agradecer a todos, por ejemplo a Jania, quien por aquí te va a aparecer. Ella nos dice, Dani, que escucha Espejo Oculto mientras hace el aseo, Sí. mientras lava los trastes, mientras trabaja en un vivero y en general en cualquier momento ha hecho maratón de Espejo Oculto. Muchas gracias, Jania, de verdad. También por ahí el maestro Manuel Gómez También nos escucha mientras es Didi. Escucha también Espejo Oculto. Muchas gracias, Master. Muchas gracias, de verdad. Sí, Y y te voy a bueno, interrumpir. adelante. Esténse pendientes de dinámicas que subimos en redes, como esta de compártenos cómo ves Espejo Oculto, para que, bueno, ustedes también salgan Sí. en nuestras redes donde nos comparten cómo es la experiencia de escuchar estos episodios. Así es. O nuestro amigo Tiburón Vega, que lo escucha en el estreno. Lo ve en el estreno en la noche, el sábado, a las 10 de la noche, en la oscuridad de su casa. Sí, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Y pues bueno, ¿por qué hay algo en nosotros que quiere entrar en una casa embrujada, Dani? Las casas embrujadas, pues no solo son un cliché del cine o pues un pretexto para Halloween, ¿no? Aquí en Tuxtla Gutiérrez es muy famoso esa casa de espantos que se vuelve un tour turístico en Día de Muertos. Hay una obsesión hacia una casa embrujada. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué tienen esas estructuras donde pues la gente vive o vivió Ujú. y que en algún momento caen en el olvido, en el descuido, se quedan sin habitantes y se vuelven oscuras? De hecho, te acordarás, Dani, que igual cuando fuimos a los museos enfrente hay dos casas muy emblemáticas que han estado años abandonadas y Sí. hay leyendas acerca de eso que no están confirmadas. Sin embargo, esa ocasión nos detuvimos, miramos y preguntamos entre nosotros y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. ¿Qué ocurrió ahí? Sí, ¿cuál es su historia? Y estas casas, recordemos que más allá del abandono en el que están, estas casas respiran, Ujú. tienen presencia y gritan en el silencio, aunque nadie de nosotros los escuche, ¿no? Sobre todo fuera, cuando pasamos frente a una de estas. Conservan historias que
no se borran ni se podrán borrar con pintura o en algunos casos extremos, exorcismos que se les puedan llegar a hacer. Hay varias respuestas a este fenómeno de las casas embrujadas y todas las respuestas son inquietantes. Desde lo psicológico, una casa representa lo más íntimo de nuestras vidas. Es donde vivimos, donde crecemos, donde compartimos, vemos crecer a nuestros hijos, ¿no? Hacemos reuniones, compartimos con otras personas. Para nosotros es un lugar seguro. Eso es lo que representa una casa. Entonces, ¿qué pasa cuando estos espacios son corrompidos por acontecimientos, por hechos que suceden dentro de las casas, o bien elementos que ingresamos a estas casas y el miedo entra a corromper esa intimidad? Desde lo antropológico, estas casas embrujadas, casas que se les ha también denominado malditas, Sí. no son propias nada más de un país o de un lugar, están en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que en otros países como Japón, donde están las Hikobunken, en el Reino Unido, por ejemplo, en Essex, los castillos embrujados como la rectoría de Borley, o la que se ha considerado la casa más famosa del mundo, la de Lizzie Borden en Estados Unidos, en Massachusetts, pues hay un registro, hay normas, ya lo hemos dicho, lo dijimos en episodios anteriores, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una legislación para que una casa que sea considerada infestada o con registro de actividad paranormal o extrasensorial, pues automáticamente pierde plusvalía, es decir, pierde valor, no la puedes vender, no la puedes rentar, salvo que quien esté interesado, bajo su propio riesgo y con un deslinde de responsabilidades a quien la renta o quien la compra. Sí, de hecho existe un padrón de casas, por Así lo es. menos en Estados Unidos, en Inglaterra y algunos Sí. países existen registros de, no sé si serían catastrales, pero sí hay, porque en esos países no puedes vender, como Sí. tú dices, una casa que está catalogada como casa embrujada. Así, o bien ya en épocas modernas, y vamos a ver aquí un caso relacionado, pero no ese, de aplicaciones como Airbnb, Sí. que dependiendo de esas legislaciones, y platicábamos antes de grabar, dependiendo del país, Airbnb te pone una advertencia, no puedes grabar esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, reporta si en tu casa ha pasado ese tipo de situaciones, y entonces vuelve lo mismo, quien renta esa casa de Airbnb entra bajo su propia responsabilidad. Y es curioso, en México no existe, entonces No. por eso oficialmente los registros que se tienen es porque son divulgados por las personas que se vuelven algunas leyendas tradicionales, otras leyendas urbanas, o por los medios de comunicación, que también son los que empiezan a divulgar ese tipo de historias, pero que oficialmente no hay un registro de cuántas casas embrujadas o con estas actividades hay. Por eso dicen, hay cientos, no todas famosas, pero que esas, las que no son famosas, son las más peligrosas. Así es, desde lo sociológico vamos a ver que las casas, ¿no? Que suelen ser baratas, que pueden estar abandonadas, son casas que en algún momento pasaron un proceso de ruptura familiar o de violencia, ¿sale? Y que se quedan esos ecos en esas casas que le dan esta categoría de fenómeno de casa embrujada. No sea lo que sea, y ahorita vamos a platicar algunas cosas de las historias que les vamos a compartir hoy, que nos cuentan precisamente acontecimientos que no son oficiales, porque como decía Héctor, estas casas no las van a encontrar ustedes en algún registro, en alguna publicación en redes, como sería, por ejemplo, la casa de Lizzie Borden, que está catalogada como la casa más embrujada de Estados Unidos, pero que sí han pasado cosas que han terminado, ¿no?, siendo dejadas o abandonadas, y a veces nos preguntamos, bueno, como decías, ahí por el Museo Antropológico aquí en Tuxtla, hay dos casas que desde que yo me acuerdo están abandonadas. Sí. O sea, tienen años, muchos años abandonadas y que nadie sabe nada. Y tú lo decías, se vuelven historias de vecinos. Los vecinos cuentan cosas que vivieron, fueron testigos
o bien han escuchado a lo largo del tiempo que se va pasando, ¿no? En esta tradición oral de los barrios, de las localidades pequeñas, donde se van heredando estas historias, que en muchas son aterradoras, ¿no? Y que nos generan esa curiosidad de saber, ¿no? De entrar y ver, pero al mismo tiempo nos genera ese miedo de, ¿y si me pasa algo dentro de, esta casa? Sí, sí, es correcto. Y eso significa que hay algo más. Ese algo más lo vamos a denominar la curiosidad humana. Esa curiosidad que es de contemplada como ese algo en nosotros que quiere ver hasta dónde puede aguantar Sí. el cuerpo humano la presencia de lo inexplicable. La cordura humana, la presencia de lo inexplicable. Bueno, yo no entraría a sabiendas en una casa Hay, embrujada, ¿no? pues hay de Pero todo. sí hay. Y hoy les vamos a presentar 4 historias de casas que no salen en tours turísticos, pero que han dejado huella profunda en las personas que estuvieron ahí y que experimentaron este fenómeno en ya sea en sus propias casas como propiedad o en una casa en renta, ¿no? Ujú, así es. Y bueno, vamos a ir primero a Mérida, Yucatán. Nos vamos a ir a conocer la historia de un castillo. Por aquí les va a aparecer la imagen. Que no es de cuento de hadas y está ubicado en un fraccionamiento que se llama El Pinar. Sí, esta casa fue construida en la época de oro del Enequén en Yucatán, ya tiene mucho tiempo. Cuenta la historia que una pareja de portugueses vienen precisamente a trabajar, ¿no? La tierra para generar Enequén. El Enequén fue la base económica no solo de Yucatán, sino de buena parte del país en ese entonces. Esta casa se encuentra ubicada en El Pinar, Mérida, que colinda o comunica con el pueblo de Itzamna, ¿no? Ya ubicando en lo más actual. Esta casa es una casa grande, ¿no? Se le considera como un castillo por su tamaño y su arquitectura, de muros color pastel, que en su historia y hacia adentro guarda o cuenta una historia de amor y de tragedia. Esta pareja de portugueses, una pareja joven, viene, ¿no? Habita esta casa y cuenta la historia que hay varios acontecimientos que le pasan a esta pareja, es lo que deja marcado a esta casa que se le conoce dentro o cae dentro de la clasificación de fenómeno de casa embrujada. De acuerdo con la historia, eh, la esposa de este señor es mordida por un murciélago. Estamos hablando de una época en la que no había tanta iluminación, ni tantas casas, ni tanta gente, ¿no? Esta señora es mordida por un murciélago, sabemos que estos animales son transmisores de la rabia, y la señora se contagia de rabia. Si bien podía ser tratado, la mayor parte de las veces en ese entonces la gente no sobrevivía a esta enfermedad, a esta infección. Las tasas de sobrevivencia eran muy bajas. Resulta que la señora es contagiada con la rabia y empieza a tener pues los efectos de esta infección, ¿no? La agresividad, una serie de respuestas físicas, biológicas que tiene el cuerpo ante la infección y que hace que las personas empiecen a actuar de diferente manera. Entonces, entre la desesperación del señor, del esposo, al ver, ¿no?, a su mujer en esta condición, lo que el señor hace es encerrarla en un cuarto de esta casona. Eh, la señora pasa su agonía en la casa del Pinar, ¿no? Son varios días, no, esta infección no es mortal en el sentido de que es rápido el efecto, sino que puedes pasar una cantidad de días, dependiendo de lo que aguante tu cuerpo, con vida, con la infección. La señora muere, es una muerte trágica, dolorosa, ¿no? Dentro de un contexto
que si a la señora le quedaba algo de conciencia, pues se ha de haber sentido también traicionada porque el esposo la encerró, ¿no? Y muere la señora. Después de la muerte de esta señora, el esposo se va y creen que regresa a Portugal porque nunca se volvió a saber nada de él. Y queda la casa abandonada, ¿no? Detrás de esta tragedia, la casa queda en el mismo, o sea, ahí, ¿no? Como testigo mudo de los acontecimientos. Pero lo que sucede con esta casa es que después de que ya no hay nadie, los vecinos contaban escuchar los lamentos y las súplicas de una mujer, incluso suplicando por alimento. ¿No? Hay mucha especulación si realmente murió de rabia, si realmente la murió el murciélago, la historia cuenta esto, pero quizás en los momentos de lucidez que tenía esta señora pedía alimento, pero todo esto genera, ¿no? Un eco, generó un eco en la casa que hasta hoy se escucha. Hoy esta casa, bueno, la casa fue abandonada mucho tiempo, después de que se va el esposo, de que muere la señora y pasa todo el proceso de funerales y todo, el señor desaparece y la casa quedó abandonada un tiempo considerable, ¿no? Los vecinos escuchaban todos estos ruidos. Con el tiempo esta casa fue comprada, fue restaurada, pero estuvo así décadas abandonada, fue restaurada, fue arreglada nuevamente, a recuperar la belleza de la arquitectura, pero los fenómenos paranormales todavía se escuchan. De hecho, esta mansión es una especie de hotel, hoy es un hotel que ofrece recorridos que cuentan esta historia, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que, como hemos visto en otros casos, como en nuestro nuestro episodio piloto de la mansión Myrtles, ¿no? Que se aprovecha un acontecimiento para atraer gente. Así es. ¿No? Porque ahí hay fenómenos paranormales, lo mismo sucede aquí. Este espacio está abierto a personas curiosas que tienen la intención de conocer y de vivir, sobre todo, la experiencia de un fenómeno como este de casa embrujada. Entonces, es interesante quienes estén allá en Mérida o hayan viajado a Mérida y hayan conocido o hayan ido, compártanos, y si no, qué mejor pretexto para salir de vacaciones e ir a conocer un espacio que se cataloga hoy como un espacio de casa embrujada. Así es. ¿Será acaso que la historia del Castillo Pinar, como también se le conoce, es la historia oculta de una vampiro en Yucatán? ¿O la arquitectura de la casa trae el mito y la leyenda? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no nos lo dejan en comentarios? Sí, interesante. Sí. Sí, y bueno, este fenómeno de las casas embrujadas se presenta de diferentes formas. Y la gente comenta información sobre estas casas embrujadas de diferentes formas. Por ejemplo, en los últimos años hay un fenómeno, y esto nos llamó mucho la atención cuando estuvimos trabajando el desarrollo de este episodio, el fenómeno de las casas baratas, y lo voy a decir entrecomillado, porque traen de fondo, aunque uno no lo conozca, una cláusula de que en esa casa pasan cosas, ¿no? Está catalogada o cabe dentro del fenómeno de la casa embrujada. En los últimos años, varios usuarios de Mercado Libre han denunciado, y también de otros sitios en renta de casas, han denunciado que hay casas en venta o en renta a precios irrisorios, o sea, muy barato, en lugares donde usualmente la renta es muy alta o el costo de la vivienda es muy alto. Y se ha descubierto, esta gente que le picó la curiosidad del precio, empezaron a investigar y resulta que muchos o la mayor parte de estas casas que están ofertadas así en estas plataformas son casas que han pasado por procesos de violencia, asesinatos, muertes inexplicables, sufrimiento, rituales incluso, o sea, casas que se han utilizado con objetivos de hacer magia negra o cosas más fuertes,
y que han dejado un eco, ¿no? En esta casa que las cataloga como casas embrujadas. Entonces, esta oferta de casas baratas, tanto en renta como en venta, se está respondiendo el precio a que esta casa trae de fondo una historia que probablemente, si estás ahí, no la vas a pasar nada agradable. Por aquí les vamos a dejar unas imágenes del resultado de esas búsquedas. Ustedes pueden buscar también, si gustan. Es muy peculiar porque ¿Sí? Está interesante porque de hecho dice casas embrujadas. Sí. Viene, o sea, están catalogadas o no catalogadas dentro, bueno, sí, dentro del catálogo Sí, aparece aparece eso. como casas embrujadas. O el hecho de que diga casas embrujadas y el motor de búsqueda te dice, por ejemplo, no voy a decir exactamente el lugar, porque lo pueden comprobar, pero no, yo no lo voy a decir. Dice Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, ¿no? Así. Por casas, estados. por estados, ¿no? Y es que en internet, en redes sociales y en otros foros, como Mercado Libre, e inclusive por ahí hay un perfil de blogger, si no mal recuerdo, se han compartido estos resultados de búsqueda. A mí me llamó la atención uno de la Ciudad de México, específicamente de la alcaldía Miguel Hidalgo, que Sí. para que ubiquemos, por ejemplo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, si no mal recuerdo, está la colonia Polanco, que tiene la calle más cara de América Latina, y pues que se considera una alcaldía con pues una plusvalía alta, porque tiene un índice de desarrollo humano alto. Y entonces aparecía ahí una, un departamento en planta baja o primer piso con un valor de $500,000, o sea, 500,000 pesos y y compras la casa, ¿no? Y efectivamente con esa leyenda de remate bancario, Sí, ese es ¿no? otro concepto con el que Remate manejan bancario. estas ventas. Entonces, en uno de estos foros que me puse a navegar, ahí hicieron un ejercicio que yo también lo hice. Y decía, miren esta casa que se está ofertando, yo la busqué y me llevó a esta noticia. Y era una noticia donde había sido la casa de alguien que había cometido varios homicidios y pues que según ahí guardaba restos y trofeos de lo que estaba haciendo. Sí. Entonces yo hice lo mismo con la que yo encontré. Y salvo que estaba lo de la construcción de esta plaza, la Torre Mítica, que obviamente es algo también que es otro tema. Esa casa se trató de una cuestión de una balacera que hubo en 2024, en 2023, que se dio en el Halloween, y que en esa casa varias balas perdidas entraron y 2 personas que vivían en esa casa fallecieron. Muerte violenta. Muerte violenta. Entonces, después de eso, pues yo creo que los familiares, los que quedaron, se fueron de la casa, la pusieron en venta, se vendió una vez, pero luego los dueños la pusieron en renta y estuvieron en constante cambio de inquilinos. En 6 meses la rentaron 10 personas y pues con reiterados comentarios relacionados con esto hasta que finalmente la ponen en venta. La casa no sale en venta hasta que deciden incluir esto de remate bancario de urgente para que pues la casa salga. Sí. Y la casa sigue en venta. De hecho, recordemos, a diferencia que en Estados Unidos, que allá tú no puedes vender una casa sin decir al futuro cliente que está pasando algo o que pasó algo en esa casa. ¿Sale? Por ejemplo, yo no está prohibido venderlas, pero el vendedor tiene que decirle al comprador, ¿sabe qué? En esta casa pasó esto.
¿no? O sabe qué, en esta casa, o sea, tenemos reportes de que asustan o lo que sea, Sí, para ya la persona sabrá si lo compra o no, aprovechando el precio barato. Pero sí. en México no pasa eso. No, En México no, nadie está obligado a decirte que en esa casa pasó algo y que después de ese proceso la casa está habitada por entes, por fantasmas, por poltergeist o lo que sea, el fenómeno que sea que esté ocupando esa casa y que la esté determinando como casa embrujada. ujú, así es. Y sobre todo, hay algo importante. Tal parece que estas casas con esa actividad están mandando un mensaje de que no quieren volver a ser habitadas. Así es, Tal vez están exigiendo ser limpiadas. sí. Y bueno, sabemos que en muchos casos algunas casas pueden ser limpiadas y restauradas, voy a decirlo así, restauradas en su constitución energética, pero otras casas, ni siquiera tirándolas, ha dejado de haber actividad paranormal Sí. en esa zona. ¿Cuántos lugares han sido demolidos Ujú, y luego han construido otra cosa y pasa sí. esa actividad paranormal en esos espacios? De hecho, ahorita Héctor les va a contar dos historias que nos compartió Paul. Paul Ujú, es un amigo muy querido del episodio que siempre nos está, digo, del canal, que siempre nos está compartiendo sí. historias. Ha tenido no sé si decir la suerte, pero ha tenido muchas experiencias paranormales en diferentes ámbitos y cuando supo que íbamos a hacer esto, ya estábamos armando, ya esto fue de último momento que llegaron sus historias y nos compartió dos historias que pasaron aquí en Tuxtla. Sí, son dos aquí en Tuxtla y una en Guadalajara. Ah, y la de Guadalajara. Sí, es que él ha Ha tenido la oportunidad estado, de ¿no? vivir en varios lugares. Es cierto, antes de que empezáramos a grabar y que estábamos organizándonos, Paul nos mandó esto y de una vez, ¿no? Pero antes de compartir sobre lo que tú decías, ¿no? De lugares donde han derribado lo que ocupaban, hacen otra construcción y aún así la actividad continúa. Ahorita me vino a la mente, no es una casa, no fue una casa, pero esa permanencia de actividad. El Museo Reina Sofía en Madrid, en España, antes de ser museo había sido un hospital. Y Sí. hay reportes de actividad. De hecho, no te vayas muy lejos, en el terremoto del 85, Sí, muchos edificios que cayeron, pues se construyeron otras cosas en esos lugares y hoy espantan en esos sí, espacios. es cierto. ¿No? Aparece gente que perdió la vida lamentablemente en el terremoto. Ya no está el edificio, un hotel, un restaurante, el multifamiliar, lo que sea que haya habido ahí, ya no está hoy, hoy es otra cosa y siguen, o sea, pasan cosas relacionadas, o sea, esos ecos de estas personas que perdieron la vida ahí. Por decir una, lo mismo O los pasó con... remanentes que se llegaron inclusive con los escombros cuando ya no pudieron sacar Ah, sí, nada. esa es Y otra. todo eso se echó en la zona de Santa Fe hoy en día. Y resulta que en esa zona, Hay varios multifamiliares donde han sí, hay escuchado edificios que han... o sea, hay actividad paranormal derivada no de que ya pasaba ahí, sino de lo que se Sí, trajo de los edificios, este cascajo y todo que sí, sirvió de relleno y que trajo consigo pues la actividad sí, paranormal que hoy se vive. sí, Y así ha sido, edificios que se han derribado, como por ejemplo hospitales psiquiátricos sí, que ya no existen y que se construyeron hoy edificios multifamiliares por la necesidad y que escuchan ecos de lo que en el hospital pasaba y hoy son casas. o en aquella casa que le tomas foto a la pared para evidenciar que ya te Ah, vas y te claro. detecta un rostro. Si Sí. quieren que se la contemos, pónganlo en comentarios. Sí, No se necesita, merece un episodio sí, especial. eso que nos pasó fue muy interesante Así. también. Pero regresemos a las historias de Paul. Paul, como les comentábamos, pues un amigo del canal, ya nos compartió la historia de el hombre lobo de San Cristóbal, aquel críptido con el que se, se encontró, o nahual, no sabemos. Y él también, cuando estaba viendo la La película Llorona. y escucharon La Llorona. En esta ocasión nos comparte dos anécdotas que sucedieron aquí en, en Tuxtla Gutiérrez y una que le pasó en Guadalajara. En el caso de Tuxtla, esto sucedió en la zona oriente de la ciudad. Él comenta que
más o menos a la altura de lo que es el edificio más grande de acá, que es la Torre Chiapas, más o menos en esa zona. Esta casa es la casa de una amiga de ellas, de él, perdón, una amiga de él, quienes ellos no viven de planta en esa casa, ellos esa casa la tienen acá porque la rentan. Ellos, la familia de su amiga es de la Ciudad de México, pero por cuestiones de la vida, la muchacha se viene a vivir acá, a estudiar en una universidad que está por ahí cerca. Y pues, si va a rentar la casa, pues, al estilo de la Ciudad de México, pues dice voy a tener roomies. Y de uno de esos roomies, o compañeros de casa, es Paul. Sin embargo, al principio, cuando se vino la amiga, pues el único roomie que tenía era Paul. Y en una ocasión describe Paul que la casa es muy grande, con un patio muy grande. Eh, Dice que si queremos ver es que entran como 8 carros bien acomodados en una fila. La casa en la planta de abajo tiene unos locales comerciales y arriba es la casa. La arriba es la casa con los cuartos correspondientes, ¿no? Entonces dice que una ocasión estaba su amiga descansando, no era muy tarde, y de repente escuchan un ruido en otro cuarto. En ese momento el cuarto estaba vacío, nada más estaba ella. Paul estaba en pláticas de que si se iba a venir a vivir o no y todo eso. Le dice que escuchan un ruido, como un cristal que se rompe, y pues van a ver, estamos hablando de un segundo piso. Estamos hablando de que en el patio es delantero, no hay árboles, es un patio encementado. Al lado hay construcciones, no hay árboles. Y ese ruido que se oyó fue un gato que entró como si le hubieran aventado, roto el cristal, pero ese gato al momento de entrar se degolló y cayó, estaba muerto. Era un gato negro. Entonces, él dice que su amiga le dijo que eso ella lo sintió como un presagio, hablando de animales, ¿no? Podríamos hablar del episodio 1 que hablamos de eso. Entonces, ahí empezó, dice Paul que su amiga le dijo, como una actividad rara. Paul dice que él no le pasó nada hasta el final. Ahorita vamos a ver de qué se trata, es la segunda historia. Entonces, la amiga le decía que se oía como que otra vez se rompió el cristal, iban a los cuartos y no había pasado nada. Una ocasión, ya Paul viviendo ahí, llegan se van a la universidad y por una o por otra razón regresaron ya tarde y pues Paul dice, bueno, pues ya vámonos a la casa, van platicando y de repente le dice esta su amiga, oye, como que está muy oscuro, ¿no? Y Paul dice que primero vio pues que la calle estaba iluminada, ¿no? Ahí el alumbrado público. Pero lo que se ve oscuro era la casa. Y él decía, es extraño porque enfrente hay una luminaria que llegas a alumbrar, dice, Sí. pero la casa se veía oscura, así cuando es una casa abandonada, dice, pero obviamente esta casa no está abandonada, vivimos nosotros y ya estaban empezando a llegar otros dos roomies que no estaban en ese momento, pero aún así la casa se veía oscura como abandonada. Llegan, Paula abre la puerta, pero la amiga no entra. Se queda en la puerta. Y le dice, ¿por qué no entras? Ahorita voy a entrar, le dice. Y ya después que él entró, como que dice él, como que mi amiga sintió que no pasó nada, entró y cada quien para su cuarto. Pasó. En esa misma casa, dice Paulo, ya
después de todo esto, la amiga le dice a la mamá que pues está pasando cosas y todo. Recordemos que la familia es de la Ciudad de México. Y la mamá pues cree que hay toda esa cuestión de maldades, de brujería y tantas cosas. La mamá le habla a una amiga en la Ciudad de México y pues dice Paul, de vía remota estaban como haciendo la curación al punto en que él se dio cuenta que de repente en las esquinas de la casa y en donde las escaleras que subes a la casa del patio de los locales, había unos cocos. Y que la amiga de la Ciudad de México de la mamá le decía, si los cocos se agrietan o se rompen, ahí hay un trabajo malo contra ustedes. Y todos los cocos se rajaron y uno se rompió. Y empezaron a, a limpiar la casa. Porque había otra cosa. ¿Se acuerdan que les decía que abajo había locales comerciales? Sí. Los inquilinos de los locales no tardaban más de un mes. ¿Por qué? Porque decían que se oía ruidos arriba, que se oía que se rompían cosas, que se movían cosas, cuando se supone que en la casa no había nadie porque los chicos estaban en las escuelas o habían salido. Esa es una. La segunda, dice Paul, en esa misma casa, que fue la que ya le tocó a él, pues estaban ya con él, tenía una noticia que él se iba a ir ya a trabajar, ya había terminado la universidad, y se iba a ir a Guadalajara. Estaban en una fiesta, y pues ya él ya no vivía ahí, él había llegado nada más a despedirse de los amigos, de la amiga y todo. Y pues adentro de la casa, recordemos aquí en Tuxtla, inclusive hasta en la noche hace muchísimo calor, pues tenían un clima, ¿no? O sea, están muy agradables adentro, que la plática, que el cotorreo, que la bebida, que la comida, y en un momento en que dice Paul, bueno, pues ya me voy. No, que sí, que no sé qué, vamos, te acompañamos a la puerta, que no sé qué, vamos, bajan las escaleras. El patio, recordemos, grandísimo. Imaginen que afuera hay un calor de a las, no sé, la noche de 34 grados. No está techado. Salen al patio y dice Paul que se siente como un refrigerador de supermercado. Helado. El patio, helado. Y él pregunta, ¿lo sienten? Y todo el mundo dijo sí. Y uno le da un espaldarazo y le dice, se están despidiendo de ti. Ay, no. Y empiezan a caminar, abren la puerta, cruzan el patio con ese frío, dice, que inclusive hasta uno de ellos dijo, qué buena onda, nos están refrescando porque hace mucho calor. Porque cuando llegaron a la puerta y que ya Paul salió y la amiga salió para darle un abrazo de despedida, afuera ya en la calle, el calor era bochornoso. Pero adentro en el patio era un refrigerador, un freezer. Y ese es el caso de Paola Quintutla. Sí, fíjate que en este fenómeno de casa embrujada, el ruido de cosas que se rompen, sobre todo cosas de cristal, es muy común. De hecho, nosotros lo hemos escuchado. Sí. De repente oímos que cae algo y dijimos, híjole, se cayó, no sé, en el trastero. Y bajamos a ver y no hay nada. Es común escuchar este tipo de ruidos. Los cambios de temperatura, me ha pasado en espacios, en casas sí me ha tocado entrar a casas que se siente un frío que hasta te da como una sensación en la espalda, ¿no? De miedito, como de ese que te erizas. Eso sí me ha pasado en varias casas. Bueno, en varias casas me ha pasado que he entrado, sí. incluso no solo en casas, en ciertas tiendas locales o cosas así, me ha pasado, porque eso sí lo he sentido. Pero el fenómeno de ruidos, de cosas que se rompen es muy común.
Es muy común y es muy común al principio no darse cuenta que está pasando aquí. Sí, no. ¿Por qué? Porque cuando cae algo, bajas a ver y no es aquí, en México, donde las casas todas son contiguas con la de al lado, a veces decimos, bueno, a lo Fue la mejor casa del cayó en la de al vecino. lado o en la de atrás, ¿no? Y ahí le damos una explicación al fenómeno. Ya cuando empezamos a vivir otras experiencias, es cuando nos damos cuenta que no es fuera de la casa, sino que es dentro de la casa. Ujú. Pero cuando escuchemos romperse cosas hay que tener precaución, ¿no? Y estar seguros de que sí, efectivamente no fue ahí, para estar seguros que Sí, no estamos viviendo el sí, fenómeno, ¿no? ese fenómeno se llama las cacofonías, ¿no? Sí, Las famosas sí, yo he cacofonías. escuchado, incluso hace muchos años me pasó con un gato que tenía, que yo oí clarito que cayó algo, que rodó y se rompió como si hubiese caído un jarrón o un vaso, pero no se rompió al casa, o se oyó la caída, porque tenía yo un piso de madera, cae arriba, yo estaba en la planta de abajo, cae, rueda y luego se oye pa, como que se estrella o estalla, y hasta el gato brincó, o sea, hasta el gato se asustó. Y yo dije, ok, ¿qué fue eso? Evidentemente no fue fuera de la casa porque el gato se Sí, erizó, o sea, el gato brincó, pegó un brinco y salió corriendo, se fue al patio y ya no quiso volver a entrar en un buen rato y había sido en la planta de arriba. Yo subí a ver y no había nada. En ese momento dije yo, bueno, no fue nada. Yo dándome explicaciones para no o sentir no fue en miedo. este plano. Sí, sí, puede ser, ¿no? Esto de las multidimensionalidades, que ahorita vamos a hablar de eso, eh, es real, ¿no? Pero sí, cuando sea así, sí nos aseguremos de o estar pendientes para garantizarnos a nosotros mismos que no estamos viviendo un fenómeno de casa Ujú, embrujada, ¿no? así es. Para identificarlo y en su momento, si se puede atender, hacerlo. Que al Sí, final, como hacíamos, son en nuestro hogar, es donde vivimos, y en algún momento este fenómeno puede ser tan fuerte o tan grande que la gente abandona sí. los espacios porque ya es intolerable lo que pasa dentro de una casa. Que es justamente lo que pasó con la última historia que nos compartió Paul Sí, en Guadalajara. Él dice que cuando llega a Guadalajara, pues encuentra un lugar muy barato en el pleno centro de Guadalajara. sospechosamente barato. Sí, pero él no dice, no le dio mayor importancia, al contrario, dijo que bueno, que es barato porque está en el centro y me queda cerca a donde yo me voy a estar moviendo. Estaba en el primer cuadro de la ciudad y se trataba de un edificio ya viejo, donde para subir a la zona donde estaban los cuartos que se rentaban, subías por una escalera de caracol. Abajo había un patio muy grande, subías la escalera y estaban en un segundo piso estos cuartos. Entonces dice que él recuerda mucho que en el patio había unas sillas de esas blancas alrededor, como dispuestas como una, si fuera una gran fiesta. Ujú. La escalera de caracol y subiendo, entrando de manera, saliendo inmediatamente de la escalera, enfrente su cuarto. En su cuarto pues, estaba dispuesto una pequeña salita, el lugar para la cama, el baño, una ventana que daba justamente a ese patio interior y dentro del baño otra ventanita que daba hacia el patio interior. Entonces dice que una noche él llegó pues, de trabajar, llegó cansado, lo que tú quieras, cenó y dice, pues me voy a bañar y me voy a dormir porque mañana otra vez hay que seguir. Entonces él dice que se estaba rasurando, afeitando antes de bañarse y escucha que empiezan a moverse las sillas abajo. Él pensó, a lo mejor van a tener alguna reunión otros vecinos o el dueño vino por las sillas, porque si no mal recuerdo decía que el dueño de ese lugar rentaba sillas. Y se le voy a decir porque le iba a reportar no sé qué cosa de la tubería. Sale del baño así como estaba así, con la espuma de afeitar y todo, así lo que se esperara. Sale del baño, sale de su departamento, se acerca a donde inicia, recordemos que está la escalera, y las sillas estaban en su lugar.
Qué miedo. Y así dice que eso es lo que más tiene el presente de ahí. Decía que platicando con otros vecinos escuchaban que sí, efectivamente movían las sillas, que había un cuarto que estaba vacío, se escuchaba que había, por ejemplo, movimientos de personas platicando, así como, oye, no te olvides de comprar tal cosa, o sea, una cotidianidad, o que, por ejemplo, de repente se oía que abajo estaban las sillas, estaban como jugando niños, Y no pero había pues no había niños. niños, ahí no había niños. Y pues alguien más dijo, bueno, a lo mejor es de al lado, ¿no? Empezaron a darle una secuencia lógica. Hasta que finalmente dice Paul que se enteró, ya que estaba él aquí en Chiapas de regreso, que ese edificio lo vendieron, el señor vendió el edificio, los nuevos dueños trataron de restaurar el edificio, pero pues que no sabe por qué, pero que como a los 2 meses tiraron el edificio y ahora es un estacionamiento. ¿Qué habrán Entonces, encontrado? ¿qué habrá pasado? ¿Qué otras dimensiones estaban ahí tal vez atrapadas? ¿O qué significaban esos ruidos, ¿no? De familias, de niños, de esos Sí, movimientos. sí, sí, sí. O a lo mejor el lugar fue algo antes. ¿Sí? Se arregló por el mismo crecimiento de la mancha urbana y fue quedando atrapado todo eso en ese espacio. ¿Sí? Hoy les hablamos de casas, pero en realidad hablamos de energías, de ecos, quizás de traumas no resueltos. Lugares que no son simplemente estructuras, sino contenedores de memoria. Y si esa puerta que escuchas crujir en la noche no es el viento, y si no estás solo cuando tú piensas que sí lo estás. Ya te la sabes. ¿Lo viste o te vio a ti? Si este episodio te gustó y te hace ver de distinta manera tu casa, dale like, suscríbete, compártenos, activa la campanita y será un gusto que tú seas parte de esta comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales, aquí van a aparecer, ya tenemos nuestro Linktree, pueden escanearlo y ahí aparecerán todas nuestras redes, tanto de Daniela como las mías. Mándanos tu relato, no importa si es corto, si es largo, si es en texto, si es en audio. Tú nos dices si quieres que aparezca tu nombre, como el caso de Paul, o no, porque en Espejo Oculto todas las historias se pueden contar. Gracias a todos por estar, acompañarnos esta madrugada, esta noche, esta mañana. Recuerda, sobre todo, compártela a quien esté a punto de mudarse para que le des algo que pensar durante el trayecto de su mudanza. Así es. Y recuerda, no todas las casas están vacías, Aunque lo aunque lo parezca. parezcan. Adiós. Hasta luego.